Buenas tardes. Vamos a implementar una nueva clase llamada signos vitales, asociada a la clase presión arterial que habíamos definido antes. Retomamos el desarrollo parcial de una aplicación móvil para el seguimiento de internaciones de pacientes. Cada paciente es un objeto del problema, cada enfermera es un objeto del problema y cada hoja de enfermería es un objeto del problema. En ejecución, cada uno de estos objetos va a estar representado a través de un objeto de software y el conjunto de objetos puede visualizarse a través de un diagrama de objetos. En un modelo muy simplificado, en cada control de rutina, la enfermera mide la temperatura y la presión arterial. Cada registro de control de signos vitales es también un objeto del problema que va a ser modelado a través de un objeto de software. El estado interno de este objeto de software depende de la definición de signos vitales. Dibujamos el diagrama de la clase signos vitales. El diseñador representó la temperatura a través de un atributo de instancia de tipo real. La clase establece un umbral para la temperatura. Cuando la temperatura está por encima de ese valor, se registra una alarma. La presión arterial se representa como un atributo de clase presión arterial. La clase presión arterial ya había sido implementada antes. La clase signos vitales tiene un atributo de clase presión arterial. El constructor recibe como parámetro un objeto de clase presión arterial, es decir, una referencia a un objeto de clase presión arterial. Los servicios se completan con 5 consultas. Las 2 primeras son triviales, cada una retorna el valor de un atributo. La consulta alarma retorna verdadero si los signos vitales están fuera de los valores normales. La consulta toString concatena como siempre los valores de los atributos de instancia y ese es el valor que retorna. Equals retorna verdadero si los signos vitales del objeto que recibe el mensaje son equivalentes a los signos vitales ligados al parámetro P. La clase presión arterial es proveedora de servicios. La clase signos vitales es cliente de presión arterial. Observen que ninguna de estas clases brinda comandos que permitan modificar los valores de los atributos de instancia. Las 2 clases brindan servicios con el mismo nombre. Será la clase del objeto que recibe el mensaje la que determine qué método se ejecuta. Si el objeto ligado a la variable registro es de clase presión arterial, cuando reciba el mensaje toString, se ejecutará el método definido en la clase presión arterial. Si registro es de clase signos vitales, el mensaje se ligará al método definido en signos vitales. La especificación se completa con algunos comentarios que describen funcionalidades y responsabilidades. El valor de la temperatura está expresado en grados centígrados. Signos vitales requiere que el parámetro P esté ligado y el parámetro T sea mayor a 30. Alarma retorna un valor booleano. True si la temperatura está por encima del umbral de la temperatura o hay alarma de hipertensión. En la implementación, la clase signos vitales declara un atributo de instancia de clase presión arterial. Las clases signos vitales y presión arterial están asociadas. El constructor recibe como parámetro una referencia a un objeto de clase presión arterial. El parámetro T se asigna al atributo de instancia temperatura. El parámetro P se asigna al atributo de instancia presión. Presión y P mantienen referencias a un mismo objeto de clase presión arterial. La clase signos vitales es cliente de la clase presión arterial. Obtener temperatura retorna un valor de tipo elemental. Obtener presión retorna una referencia a un objeto de clase presión arterial. En ambos casos, retorna el valor de un atributo de instancia. El método alarma retorna un valor booleano. El valor que retorna se computa con una expresión booleana. Hay alarma
si la temperatura está por encima del umbral de la temperatura o si hay alarma de hipertensión. Observen que el objeto ligado al atributo de instancia presión recibe el mensaje alarma hipertensión. La clase signos vitales necesita saber si hay alarma de hipertensión, pero no necesita saber cómo se implementa. La clase signos vitales no conoce la implementación de presión arterial. Traslada la responsabilidad de decidir si hay alarma de hipertensión a la clase proveedora. En los próximos videos propondremos una clase tester y completaremos la implementación de los métodos toString e equals. Por el momento decimos que cuando una clase tiene un atributo de instancia de otra clase, las clases están asociadas y la relación es del tipo tiene un.